Hay un momento muy pequeño, casi invisible, en el que una mujer decide si un hombre le transmite calma o incertidumbre, y la mayoría de los hombres ni siquiera saben que ese momento existe. Si te interesa entender esto a un nivel más profundo, puedes suscribirte y dejar tu like, no por apoyo al canal, sino porque este tipo de contenido puede cambiar la forma en que te relacionas para siempre. Ahora, quiero que imagines algo sencillo. Estás frente a una mujer que te importa. Puede ser alguien que te gusta, tu pareja, o incluso alguien con quien apenas estás empezando a conectar. No estás diciendo nada extraordinario, no estás tratando de impresionar, solo estás siendo. Y sin embargo, algo en el ambiente cambia. Ella te observa, no solo lo que dices, sino cómo lo dices, tu respiración, tu postura, la forma en que sostienes el silencio. Porque, aunque pocos hombres lo entienden, las mujeres no reaccionan únicamente a las palabras, reaccionan a la energía emocional que perciben. Aquí es donde entra algo que casi nadie te enseñó, la calma emocional profunda. No es frialdad, no es indiferencia, y tampoco es ese personaje rígido que muchos confunden con ser fuerte. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. La mayoría de los hombres, sin darse cuenta, viven en un estado constante de reacción. Reaccionan cuando ella tarda en responder. Reaccionan cuando perciben distancia. Reaccionan cuando sienten que pueden perder su atención. Y en ese proceso, pierden algo mucho más importante, su centro. Pero cuando un hombre aprende a no reaccionar impulsivamente, cuando puede sostener su estabilidad emocional incluso en momentos de incertidumbre, algo cambia de forma inmediata en cómo es percibido. Porque desde la psicología femenina, la estabilidad emocional no se interpreta solo como tranquilidad, se interpreta como seguridad. Y la seguridad emocional es uno de los rasgos más profundamente atractivos que puede tener un hombre. No porque impresione, sino porque permite que la otra persona baje sus defensas sin darse cuenta. Permite que la conversación fluya sin tensión. Permite que haya conexión, sin esfuerzo forzado. Lo interesante es que este tipo de presencia no se construye intentando agradar. De hecho, ocurre justo lo contrario. Empieza cuando dejas de intentar controlar cómo te perciben y empiezas a controlar cómo te sostienes por dentro. Cuando no necesitas llenar cada silencio, cuando no te apresuras a explicar de más, cuando no cambias tu comportamiento solo para evitar incomodidad. Ahí es donde comienza algo que muchas mujeres notan, pero pocas saben explicar con palabras. Y es que hay comportamientos que parecen pequeños desde fuera, pero que desde dentro revelan un nivel de madurez emocional que es imposible de fingir. En los siguientes momentos vamos a profundizar en uno de esos comportamientos que casi ningún hombre practica, pero que, cuando aparece, cambia completamente la dinámica entre tú y una mujer. Hay algo que ocurre en silencio, pero que una mujer percibe con una precisión sorprendente. Cómo manejas la incertidumbre, no cuando todo va bien, no cuando ella está disponible, receptiva, sonriendo, sino cuando algo cambia, cuando tarda más en responder, cuando su energía es diferente, cuando no tienes control claro de la situación. Ese es el punto exacto donde la mayoría de los hombres, sin darse cuenta, empiezan a perder atractivo, porque entran en un estado interno de urgencia. Empiezan a pensar demasiado, a interpretar señales donde no las hay, a ajustar su comportamiento para recuperar una sensación de control. Tal vez escriben un mensaje extra, explican de más, o cambian su tono para intentar arreglar lo que perciben como una distancia, y aunque desde fuera puede parecer algo pequeño, desde dentro transmite algo muy claro: inestabilidad emocional. Ahora bien, quiero que observes esto sin juzgarte. Esto no ocurre porque seas débil, o porque no tengas valor, o porque estés haciendo algo mal de forma consciente. Ocurre porque nadie te enseñó a sostener la incomodidad sin reaccionar. Y aquí es donde el estoicismo, bien entendido,
cambia completamente el juego. No se trata de volverte frío, ni de ignorar lo que sientes, ni de fingir que nada te afecta. Eso sería desconexión, no fortaleza. El verdadero control emocional es poder sentir, sin que eso dirija tu comportamiento de forma impulsiva. Es notar la incomodidad, sin apresurarte a eliminarla. Es percibir la duda, sin correr a buscar validación inmediata. Es experimentar el silencio, sin llenarlo por ansiedad. Porque cuando haces eso, cuando te mantienes presente sin reaccionar, ocurre algo que muchas mujeres interpretan de forma casi instintiva. Este hombre no depende de la situación para sentirse en control de sí mismo, y eso es extremadamente raro. La mayoría de los hombres se vuelven más atentos cuando sienten que pueden perder a una mujer, se esfuerzan más, dan más, persiguen más, pero paradójicamente, eso reduce su valor percibido, no porque el interés sea malo, sino porque el desequilibrio emocional se vuelve evidente. En cambio, cuando un hombre mantiene su ritmo, su claridad, su forma de estar, incluso cuando las cosas no son completamente seguras, está comunicando algo mucho más profundo que cualquier palabra. No necesito que todo sea perfecto para seguir siendo yo. Y eso crea un efecto muy particular. No genera presión, no genera ansiedad, genera curiosidad, porque rompe un patrón al que muchas personas están acostumbradas, el de la reacción constante. De pronto, ella no está frente a alguien que intenta impresionarla o retenerla, sino frente a alguien que simplemente se sostiene. Y en ese espacio aparece algo mucho más auténtico. Pero hay un detalle importante aquí. Uno que la mayoría de los hombres malinterpreta. Mantener la calma no significa volverte pasivo. No significa que no tomes iniciativa. No significa que no expreses interés. Y definitivamente no significa que ignores lo que está pasando. Significa que eliges tus acciones, en lugar de ser arrastrado por tus emociones. Y esa diferencia, aunque parece sutil, cambia completamente cómo eres percibido. Porque desde fuera lo que se ve no es control, se ve presencia. Y la presencia, cuando es real, tiene un peso que no necesita explicación. Ahora quiero hablar de algo que casi ningún hombre aplica de manera consciente, pero que tiene un efecto profundo: la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es ese instinto que surge cuando sientes que algo podría escaparse o que no tienes control sobre la situación. Por ejemplo, un mensaje que tarda demasiado en llegar, una señal que interpretas como desinterés, o un cambio en su tono de voz. La reacción típica es llenar ese vacío con ansiedad, enviar otro mensaje, explicar demasiado, buscar pruebas de que todo sigue bien. Esto, sin que lo notes, genera tensión. No seguridad, no confianza. Responder, en cambio, nace desde la calma, desde un lugar de claridad interior. Responder no significa contener emociones ni negar lo que sientes. Significa sentir, reconocer y luego actuar de manera intencional. Significa que tus decisiones no están gobernadas por la incertidumbre, sino por tu criterio y tu presencia. Y aquí es donde la psicología femenina entra de manera sorprendente. Las mujeres sienten esa diferencia de forma casi instintiva. Cuando un hombre responde y no reacciona, transmite algo que va mucho más allá de las palabras. Comunica estabilidad, madurez, seguridad. Es como si dijera, sin decirlo, puedo sostenerme a mí mismo, incluso cuando no sé cómo será esto mañana. Esa percepción es profunda porque rompe con lo que la mayoría de las mujeres ha aprendido a esperar. Hombres que dependen de su aprobación, hombres que buscan control a través de la acción inmediata, hombres que actúan desde la urgencia. Pero hay un punto crítico que pocos hombres entienden. La mayoría cree que mostrar calma es pasividad. Cree que si no actúa rápido, si no persigue de manera visible, perderá atractivo. Y eso es un error fundamental. La calma no disminuye tu valor, lo incrementa, porque demuestra que no estás gobernado por la necesidad, sino por tu propia integridad emocional. Esto no significa ignorar sus señales, significa observarlas y elegir conscientemente tu forma de actuar.
Significa sostener tu centro mientras te mueves en el mundo real de la interacción humana, donde las emociones siempre están presentes y los estímulos son impredecibles. La verdadera atracción ocurre cuando la otra persona siente que puede relajarse a tu lado, que no necesita medir cada palabra, cada gesto, cada reacción. Esa sensación es seductora de manera silenciosa. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con claridad. No puedes fingir esto. La calma profunda, la respuesta consciente, la estabilidad emocional no son máscaras, no se compran, no se imitan, no se aplican como un truco. Son el resultado de un trabajo interno, de conocerte a ti mismo, de sostener tus emociones y de actuar desde tu centro en lugar de tus miedos. Cuando un hombre logra esto, cambia la dinámica de cualquier relación. De repente, deja de ser uno más, reaccionando como todos los demás. De repente, genera interés sin presión. De repente, su presencia se siente sólida, confiable y rara, muy rara. Y esa rareza es lo que provoca una atracción genuina, que no depende de juegos ni de manipulaciones. En la siguiente parte, vamos a explorar un comportamiento muy específico que incorpora todo esto. Un gesto simple que casi ningún hombre practica, pero que tiene un efecto casi inmediato en la forma en que una mujer lo percibe. Y entenderlo puede cambiar cómo te relacionas para siempre. Hay un comportamiento que es casi invisible para la mayoría de los hombres, pero que cuando se practica de manera consistente, altera profundamente cómo una mujer te percibe. Es simple, casi mínimo, pero cargado de significado. Se trata de mantener tu centro emocional incluso en momentos de tensión o ambigüedad. No es algo que se note de inmediato. No es un gesto exagerado ni una frase impactante. Es la manera en que manejas la interacción cuando las cosas no son completamente claras. Por ejemplo, cuando ella tarda en responder, cuando su lenguaje corporal cambia o cuando notas cierta distancia. La mayoría de los hombres sienten esa pequeña incomodidad y actúan para cubrirla. Buscan control, explican, presionan. Lo que raramente hacen los hombres conscientes de su estabilidad emocional es simplemente no reaccionar, observar, sostener, mantenerse intacto incluso cuando hay incertidumbre. Desde fuera puede parecer que no estás haciendo nada, pero desde dentro estás demostrando algo que las palabras no pueden transmitir: autonomía emocional. La autonomía emocional es magnética. No se trata de ser indiferente ni de ocultar interés. Se trata de no depender del comportamiento de otra persona para sentirte seguro. Una mujer siente esto profundamente porque rompe con lo que espera. Hombres que dependen de su aprobación, que buscan validación externa, que reaccionan ante cada señal. Cuando tú mantienes tu calma, transmites que no necesitas que todo salga perfecto para seguir siendo tú. Esa confianza silenciosa es atractiva de un modo que los trucos o técnicas nunca podrían lograr. Pero mantener esa calma requiere algo más que autocontrol superficial, requiere conciencia y práctica, requiere ser capaz de sentir la incomodidad, la duda, la ansiedad y aún así sostener tu centro. No ignorarlas, no reprimirlas, solo sostenerlas sin que te dominen. Y aquí es donde la psicología femenina se revela. Muchas mujeres notan instintivamente cuando un hombre puede sostener su estabilidad, y esto genera curiosidad, respeto y eventualmente atracción genuina. Y esto nos lleva al punto crucial: la consistencia. Una vez que comprendes este principio, no basta con aplicarlo una vez. La verdadera diferencia aparece cuando tus interacciones muestran que tu estabilidad emocional es constante, no ocasional. Porque esto comunica que eres alguien que no depende de circunstancias externas para mantener su presencia. Esa rareza, esa independencia emocional, es lo que hace que la atracción se sostenga en el tiempo. Finalmente, es importante entender que este comportamiento no es sobre manipulación o juegos mentales. No es un truco, es un reflejo natural de alguien que ha trabajado en sí mismo. La mayoría de los hombres nunca llega a esto porque nunca se les enseñó cómo sostener la incomodidad, cómo responder en lugar de reaccionar, o cómo mantenerse íntegros emocionalmente cuando las cosas no son seguras.
Y es precisamente esta combinación de calma, presencia y consistencia la que transforma interacciones ordinarias en conexiones memorables. Cuando la aplicas, no necesitas impresionar, perseguir ni explicar demasiado. Todo se vuelve más simple y más poderoso. En la siguiente parte, voy a mostrar cómo este principio puede aplicarse de manera práctica en conversaciones y citas, para que empieces a ver resultados concretos y tangibles en tu vida afectiva. Ahora vamos a aterrizar esto en algo que puedes aplicar de manera práctica. Mantener tu centro emocional no es solo una idea abstracta, se refleja en pequeños gestos, en la forma en que hablas, en cómo manejas los silencios, en la energía que proyectas cuando estás con una mujer. Primero, observa cómo manejas los silencios. La mayoría de los hombres sienten la necesidad de llenar cada pausa con palabras. Creen que si no hablan, la conversación se romperá. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario. El silencio, cuando se sostiene con calma, comunica confianza. Comunica que no estás buscando aprobación, que puedes sostenerte a ti mismo sin depender de su reacción inmediata. Y esto genera curiosidad, porque ella siente que no eres predecible ni dependiente de su respuesta. Segundo, presta atención a tu tono emocional. No se trata de hablar bajo o fuerte, ni de sonar siempre positivo. Se trata de sonar estable, de transmitir que tus emociones no te arrastran, sino que las manejas. Esto no significa que no muestres interés o entusiasmo, sino que tus gestos y palabras no están gobernados por ansiedad o urgencia. Esa estabilidad silenciosa tiene un efecto poderoso. Crea un espacio seguro y atractivo en tu presencia. Tercero, practica la observación sin juicio. En cualquier interacción, la mayoría de los hombres interpreta señales, sobreanaliza, intenta adivinar lo que ella siente o piensa. Eso genera tensión y reacción. La alternativa es observar sin necesidad de controlar. Percibe su lenguaje corporal, su tono, su energía, y simplemente ajústate desde tu centro, no desde el miedo a perder o a no gustar. Esa habilidad convierte cada interacción en un espacio más auténtico, donde ambos pueden mostrarse sin máscaras. Cuarto, aplica la consistencia emocional. La primera vez que sostienes tu calma puede sentirse forzada, pero con práctica se vuelve natural. La clave es que tu presencia sea constante, incluso frente a incertidumbres. Si un día reaccionas impulsivamente y al siguiente sostienes tu centro, envías señales confusas. La constancia comunica seguridad y madurez, y esto no pasa desapercibido. Las mujeres notan la diferencia entre alguien que se sostiene de manera consistente y alguien que fluctúa emocionalmente según la situación. Y quinto, recuerda que la acción consciente siempre supera a la reacción automática. Cada vez que sientes la urgencia de reaccionar, tómate un instante, respira, evalúa. ¿Estoy actuando desde miedo, necesidad o impulso o desde claridad, propósito y presencia? Esa pausa, por pequeña que parezca, separa a los hombres promedio de los que realmente destacan en atracción y conexión. Lo poderoso de todo esto es que no requiere técnicas complicadas, ni frases ingeniosas, ni estrategias forzadas. Requiere trabajo interno, práctica diaria y decisión de sostener tu propia estabilidad emocional. Una vez que logras esto, las interacciones dejan de ser ansiedad o incertidumbre y se convierten en un espacio de conexión genuina y natural. En la siguiente sección exploraremos el efecto casi inmediato que esto tiene en la percepción de una mujer y cómo pequeños ajustes en tu presencia pueden cambiar la dinámica de forma profunda, casi sin esfuerzo.